Hola, buenas tardes. Soy Helen Rodríguez y a continuación explicaré acerca de los diferentes tipos de enlaces químicos. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos que pueden ser diferentes o iguales. Estos átomos se unen con la finalidad de volverse estables. Los enlaces químicos se forman ganando, cediendo o compartiendo electrones para así alcanzar configuraciones electrónicas estables. Ahora bien, podemos clasificar a los elementos químicos como enlaces que se dan entre átomos o bien como enlaces que se dan entre moléculas. Los principales tipos de enlaces químicos entre átomos son tres: enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos, y se trata de enlaces fuertes y duraderos. Sin embargo, también nos podemos encontrar con otros tipos de enlaces químicos, pero estos se dan entre moléculas, y los principales tipos de enlaces químicos que se dan entre moléculas son dos: puentes de hidrógeno y fuerzas de dispersión de London, y estos se consideran enlaces temporales ya que son más débiles. El principal tipo de enlace químico que se da entre átomos y que podemos encontrar es el enlace iónico. Y un enlace iónico es un tipo de enlace químico que ocurre cuando un átomo cede su electrón a otro, a fin de que ambos alcancen estabilidad electrónica. Esta unión se produce entre elementos metales y no metales, y la diferencia de sus electronegatividades es mayor a 1.7. Por ejemplo, la sal de mesa, que es cloruro de sodio, y está formada por el metal sodio y el no metal cloro. Buscamos en la tabla periódica sus electrones de valencia y vemos que el sodio tiene un electrón y el cloro tiene 7, por lo que el sodio cede su electrón al cloro, ya que este es más electronegativo y atrae el electrón que le falta. Al calcular la diferencia de electronegatividades, restamos el mayor valor al menor y vemos en la tabla de electronegatividades que el cloro tiene 3.2 y el sodio tiene 0.9, por lo que el resultado de esta resta es igual a 2.3, y es así como comprobamos que efectivamente este es un enlace iónico, ya que la diferencia de sus electronegatividades es mayor a 1.7. Uno de los principales requisitos que debemos cumplir para la formación de un enlace iónico es que dicho enlace debe darse entre elementos metales y elementos no metales. Por lo general, los elementos metales ceden sus electrones a los elementos no metales. Es por ello que reciben el nombre de enlaces iónicos, ya que producen iones en su proceso. Cuando ocurre la transferencia de electrones, el donador se convierte en un ion positivo llamado catión, mientras que el receptor se transforma en un ion negativo llamado anión. Los enlaces iónicos son enlaces fuertes pero rígidos, debido a la atracción entre cargas negativas y las cargas positivas. Ahora bien, al formar un enlace iónico, lo que nosotros buscamos es que podamos cumplir con la regla del octeto. Y la regla del octeto funciona principalmente para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, y está basada en la estructura de Lewis, que nos dice que un elemento es más estable cuando más llena tiene su última capa, y es lo más estable posible cuando su última capa está compuesta de 8 electrones, es decir, cuando tiene la configuración electrónica de la última capa como la de un gas noble, que son los que se encuentran a la derecha de la tabla periódica, y estos tienen su última capa con 8 electrones, y es ahí cuando son los más estables posibles, ya que no se tienen que unir con otro elemento más. Y bueno, esto sería todo. Sin antes dar a entender que conocer un poco más acerca de los diferentes tipos de enlaces químicos nos ayuda a entender mejor el mundo y a darnos cuenta de que la química tiene un papel indispensable en nuestra vida. Gracias. Los compuestos iónicos
son sólidos a temperatura ambiente. Las fuerzas que mantienen unidos los iones son fuertes y por ese motivo, a temperatura ambiente, el compuesto se halla en el estado sólido. Forman redes cristalinas altamente ordenadas. Los, los aniones y cationes tienen posiciones definidas en el espacio en función del tipo de red cristalina. Puntos de fusión y ebullición elevados, debido a que, como hemos dicho, las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos los iones son fuertes, es costoso separarlos. Por este motivo, hay que aportar elevadas temperaturas para fundirlos y así evaporarlos. Elevada dureza. También se debe a la fortaleza del enlace, ya que para rayar la superficie del compuesto hay que romper los enlaces de los iones superficiales. Sin embargo, podrán ser rayados por compuestos de mayor dureza. No son buenos conductores de la corriente eléctrica en el estado sólido. En el estado sólido, los iones están colocados en posiciones fijas de la red, no presentan movilidad alguna, lo que hace que la falta de movilidad sea que sean demasiado malos para la corriente eléctrica. Son solubles en disolventes polares. Formación de iones. ¿Qué es un ion? El ion es una partícula con carga eléctrica formada por una molécula o un átomo que en su proceso de formación ha perdido o ganado electrones. Los electrones que se encuentran en las capas profundas no participan de manera activa en el proceso de ionización. Un átomo se puede ionizar con un gran número de mecanismos. Se puede formar el catión aplicando energía por radiación. En este proceso, el electrón situado en la capa de valencia absorbe la suficiente energía para poder salir del átomo. Cabe señalar que los iones tienen un papel muy importante. Cuando un átomo pierde o gana electrón, se forman partículas denominadas iones. Los átomos de los elementos metálicos, los situados a la izquierda y en el centro de la tabla periódica, tienden a perder electrones para formar iones cargados positivamente llamados cationes. Cuando se forma un ion, el número de protones en el núcleo no cambia, lo único que varía es el número de electrones que aumenta o disminuye. Redes cristalinas. Está relacionado con la organización de los átomos en forma geométrica. Las estructuras cristalinas están presentes en varios materiales en los cuales los átomos están distribuidos dentro de una estructura, forman una red denominada red cristalina. Las estructuras cristalinas están formadas por celdas unitarias, que son su unidad básica, ya que constituyen el conjunto más pequeño de los átomos asociado a los que se encuentran en una estructura cristalina. Hay 7 tipos de sistemas cristalinos que engloban sustancias conocidas por el hombre, por ejemplo, el sistema cúbico, el sistema tetragronal, el sistema en según su orden regular. Las partículas se sitúan ocupando nudos o puntos singulares de la red espacial geométrica tridimensional. Los átomos que pertenecen a un sólido cristalino se pueden representar situándose en una red tridimensional que se denomina retículo espacial o cristalino. Buen día, me llamo Leonel Gómez Ochoa, sean bienvenidos. El día de hoy les vengo a explicar brevemente acerca de los temas estructuras cristalinas y energía reticular que conforman esta investigación. En primer lugar tenemos a la estructura cristalina. Nos dice que la estructura cristalina es la forma sólidos de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. Aquí pueden ver una ilustración de cómo se distribuyen las 3 dimensiones del espacio. Y también son granos pequeños y no son observables claramente. En minerales translúcidos se pueden apreciar mejor. En minerales translúcidos se pueden tomar ejemplos como son el cuarzo, la calcita o el diamante. Los materiales cristalinos, las partículas componentes muestran un ordenamiento regular que da como resultado un patrón que se repite en las 3 dimensiones del espacio. Aquí se puede ver que la estructura cristalina se forma de tal manera que los átomos se ubican específicamente unidos a sus átomos vecinos, a diferencia del amorfo, que es un poco más aleatorio dentro del espacio de distribución. Nos dice que en general los sólidos de la naturaleza son cristalinos, lo que implica que los iones, átomos o moléculas que lo constituyen se ordenan geométricamente en el espacio. También nos dice que las redes cristalinas se caracterizan fundamentalmente por un orden o periodicidad.
La estructura interna de los cristales viene representada por la llamada celdilla o unidad elemental, que es el menor conjunto de átomos que mantienen las mismas propiedades geométricas de la red y que al expandirse en las tres direcciones del espacio constituyen una red cristalina. Aquí se puede apreciar cómo se constituye ese tipo de red, de manera que esto constituye una celdilla o unidad ubicado a extremos de los átomos de dicho compuesto y de esta manera formando la red cristalina. Ahora les presento la energía de una red cristalina o energía reticular, también conocida como energía de red. Es la energía que se necesita para poder separar de manera completa un mol de un compuesto tipo iónico en sus respectivos iones gaseosos. Hay que recordar que los compuestos de tipo iónico se forman cuando un elemento que pierde fácilmente sus electrones y por otro lado este reacciona con otro elemento que los gana fácilmente. Ese tipo de energía muestra la estabilidad que tienen las redes cristalinas y viene medida como energía sobre mol, teniendo las mismas unidades de medida que tiene la entalpía estándar, es decir, kilojoules sobre mol, aunque de signo opuesto. Aquí se puede ver la energía reticular que sucede en el proceso de la reacción de estos dos elementos. Cuando sucede este compuesto iónico, a partir de los iones se desprende esta gran cantidad de energía. También nos dice que no es posible medir la energía reticular directamente. Sin embargo, si se conoce la estructura y composición de un compuesto iónico, puede calcularse o estimarse mediante la ecuación que proporciona el modelo iónico y que se basa, entre otras leyes, en la ley de Coulomb. También nos dice que el modelo iónico, es decir, el que considera el sólido iónico formado por cationes y aniones unidos por fuerzas electrostáticas, es un caso límite de enlace en sólidos y es válido solamente cuando existe una gran diferencia de electronegatividad entre ambos elementos. En este caso se nos presenta que en la celdilla o unidad, cuando existe una gran cantidad de electronegatividad entre un elemento y el otro, sucede este modelo iónico. Y también la representación de la fórmula, en este caso, para calcular la energía reticular, que es una ecuación en este caso de Borland, pero existen más alternativas para esta energía reticular mediante la ecuación, determinadamente conociendo la estructura o composición del compuesto iónico en cuestión, como se nos menciona anteriormente. Y bueno, esto sería todo. Aquí les dejo las referencias de... Yo, Javier, les voy a explicar los siguientes 5 temas. El primero de ellos es sobre los radios iónicos. ¿Qué son los radios iónicos? Los radios iónicos es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones, lo cual hace que adquiere una estructura electrónica del gas noble más cercano. Esto se refiere al valor designado para el radio de un ion en un sólido cristalino, basado en el presupuesto de que los iones poseen una forma esférica. Entonces, para esto hay dos posibles resultados, que es que el elemento gane electrones y que el elemento pierda electrones. Primero, ¿qué pasa cuando el elemento gana electrones? Cuando gana electrones, este electrón o electrones ganados se colocan en los orbitales vacíos, transformando el átomo en un anión. Entonces, la ganancia de electrones por un átomo no metálico aislado es acompañada por un aumento de tamaño, mientras que cuando el elemento pierde electrones, generalmente se pierden los electrones de valencia y el elemento se transforma en un catión. Y la pérdida de electrones por un átomo metálico aislado implica una disminución de su tamaño. Aquí en esta imagen se muestra el radio iónico por donde disminuye y por donde aumenta. Entonces, el siguiente tema es sobre el enlace covalente. ¿Qué pasa en el enlace covalente? ¿Qué es el enlace covalente? Un enlace covalente es una fuerza que une a dos átomos de elementos no metálicos por una misma molécula. A la tendencia de los elementos a alcanzar una configuración estable se le conoce como regla del octeto, que es lo que suelen seguir bastante para este enlace.
Y esta regla es fundamental para la formación de enlaces covalentes y otros tipos de enlaces químicos, como los iónicos también. Entonces existen varios tipos de enlaces covalentes. El primero de ellos es el enlace covalente polar, que este enlace es cuando una molécula está compuesta por más de un átomo. Cuando hay un átomo que atrae a los electrones con mayor intensidad, se genera una mayor concentración de electrones en esa parte de la molécula. Ahora, el siguiente es el enlace covalente no polar, que este ocurre cuando los pares de electrones se comparten entre átomos que tienen una electronegatividad igual o muy similar. Esto favorece una distribución equitativa de los electrones. Y el enlace covalente dativo o coordinado, que este tipo de enlace recibe este nombre ya que solo uno de los átomos en el enlace aporta sus electrones. Aquí es como se ve un enlace covalente en el hidrógeno y el oxígeno. Así. Y hay unos que no metí por falta de espacio, pero son en el enlace covalente simple, que este ocurre cuando cada átomo comparte un solo electrón para completar el par de electrones del enlace. El otro también es enlace covalente doble, que es cuando se generan cuando comparten dos pares de electrones entre dos átomos. Y el enlace covalente simple, que es cuando los átomos comparten 6 electrones, o sea 3 pares, y se genera un enlace triple. Ahora, hablando sobre el tema de teorías de explicación del enlace covalente, tenemos que en la actualidad existen dos teorías para explicar el enlace covalente, que son la teoría del enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares, que dentro de esto es preciso decir, eso notar, que ninguna de las dos es mejor que la otra, pero cada una cumple su función de una forma diferente, se podría decir. Dentro de la teoría del enlace de valencia, de acuerdo con esa teoría, un enlace covalente se forma entre dos átomos por la superposición de orbitales atómicos de cada átomo que contiene un electrón desapareado. Esta teoría suele ser más fácil de emplear en moléculas en estado fundamental. Los orbitales centrales y los electrones permanecen esencialmente sin cambios durante la formación de enlaces. Y dentro de un enfoque moderno, se dice que esa teoría del enlace de valencia complementa ahora la otra teoría, que es la de los orbitales moleculares, que no se adhiere a la idea del enlace de valencia de que los pares de electrón están localizados entre dos átomos específicos en una molécula, sino que están distribuidos en conjuntos de orbitales moleculares que pueden extenderse por toda la molécula. Y dentro de unas aplicaciones tenemos que un aspecto importante de esta teoría, o sea, del enlace de valencia, es la condición de superposición máxima, la cual conduce a la formación de los enlaces más fuertes posibles. Por ejemplo, en el caso de la molécula F, flúor 2, el enlace FF está formado por la superposición de los orbitales PZ de los dos átomos de flúor F, cada uno de los cuales contiene un electrón desapareado. Entonces, dado que la naturaleza de los orbitales superpuestos es diferente en las moléculas H2 y F2, hidrógeno 2 y F2, la molécula del enlace y la longitud del enlace difieren entre las moléculas H2 y F2, hidrógeno 2 y flúor 2. En una molécula de HF, el enlace covalente está formado por la superposición del orbital 1s de hidrógeno y el orbital 2pz de flúor, cada uno de los cuales contiene un electrón desapareado. Entonces, el intercambio mutuo de electrones entre hidrógeno y flúor da como resultado un enlace covalente en HF. Y por último tema tenemos la hibridación de los orbitales. ¿Qué es esta hibridación? Bueno, esta hibridación es la mezcla, más bien, ¿qué es una hibridación? La hibridación es la mezcla de orbitales atómicos de diferentes formas y casi la misma energía para dar la misma cantidad de orbitales híbridos de la misma forma, energía y orientación, de modo que haya una repulsión mínima entre estos orbitales hibridados. Es el concepto de mezclar orbitales atómicos para formar nuevos orbitales híbridos adecuados para emparejar electrones para formar enlaces químicos en la formación de enlaces de valencia. ¿Y cómo se forman? ¿Cómo se forman estos orbitales híbridos? Bueno, aquí en la imagen sale un ejemplo de hibridación para enlace de metano. Aquí dice P3
Y los orbitales híbridos son los orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o más orbitales no equivalentes forman el mismo átomo para combinarse en preparación para la formación de enlaces. Los cuatro lóbulos de cada uno de los orbitales hibridados sp3 luego se superponen con los orbitales 1s no hibridados normales de cada átomo de hidrógeno para formar la molécula tetraédrica del metano. Y como un ejemplo, algo sencillo, podemos tomar como la hibridación de sp2, que donde tenemos un orbital s que se combina con dos orbitales p, una combinación simple. Los enlaces covalentes son las fuerzas que mantienen unidos entre sí los átomos no metálicos. Pero, ¿cómo se forman? Pues bien, Linus Pauling establece que la hibridación es un mecanismo que justifica el cómo distribuyen espacialmente los pares de electrones de valencia. Para esto, debemos entender que un orbital híbrido es una combinación de orbitales atómicos. El número de orbitales híbridos que se forman es igual al número de orbitales atómicos que se combinan. Los orbitales híbridos disponen de una zona o lóbulo enlazante y otra zona o lóbulo antienlazante. El enlace se produce por el solapamiento del lóbulo enlazante con el otro orbital del átomo enlazado. La hibridación de un átomo se determina en función del número de regiones de densidad electrónica que lo rodean, en las cuales son comunes 4 tipos de orbitales híbridos. Hibridación sp. Este proceso de hibridación implica la mezcla del orbital de valencia s con uno de los orbitales de valencia p, que da lugar a dos orbitales híbridos sp equivalentes que se orientan en una geometría lineal. Hibridación sp2. La mezcla de un orbital s y dos orbitales p para producir tres orbitales híbridos idénticos, orientados en una geometría trigonal plana. Por lo tanto, cualquier átomo centrado rodeado por tres regiones de densidad electrónica mostrará hibridación sp2. Hibridación sp3 es el resultado de la mezcla de un orbital s y los tres orbitales p, que produce cuatro orbitales híbridos sp3 idénticos. Cada uno de estos orbitales híbridos apunta hacia una esquina diferente del tetraedro. Un orbital híbrido sp3 también puede albergar un par solitario de electrones. Por ejemplo, el átomo de nitrógeno del amoníaco, que está rodeado por tres pares de enlaces y un par solitario de electrones dirigidos a las cuatro esquinas de un tetraedro. Hibridación sp3d y sp3d2. Para esto, se describe 5 orbitales de enlace en una disposición bipiramidal trigonal en la que se utiliza 5 de los orbitales atómicos de la capa de valencia, el orbital s, los dos orbitales p y uno de los orbitales d, lo que da 5 orbitales híbridos sp3d. Con una disposición octaédrica de 6 orbitales híbridos, debemos utilizar 6 orbitales atómicos de la capa de valencia, el orbital s, los 3 orbitales p y 2 de los orbitales d de su capa de valencia, lo que da 6 orbitales híbridos sp3d2. Estas hibridaciones solo son posibles para los átomos que tienen orbitales d en sus capas de valencia, es decir, no los de primer o segundo periodo. Los metales tienen muchas características físicas tales como fuerza, maleabilidad, ductibilidad, conducción de calor, electricidad y lustre. ¿Pero qué se debe? Esto se da por sus enlaces que producen únicamente entre átomos de un mismo elemento metálico, en los cuales tienden a ceder electrones para completar el octeto, por lo que se forman cationes, dando así estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas, resistentes y una de las propiedades más importantes, su conductividad eléctrica, la cual se debe a los electrones deslocalizados, ya que estos se encuentran en la última capa energética, por lo que se pueden mover libremente, ya que al estar alejados del núcleo, la atracción entre protones y electrones es débil, por lo que se mueven libremente a través de bandas por el traslape de orbitales moleculares, en las que se representa una banda donde los electrones están en reposo llamada banda de valencia y en la cual por medio de energía suministrada hará que los electrones se exciten y pasen a la banda de conducción, siempre y cuando la distancia entre las bandas no sea grande, por lo cual a mayor distancia mayor energía necesitará y creará una brecha que no dejará que los electrones lleguen a la banda de conducción.
en la que encontraremos los aislantes semiconductores y conductores. Los aislantes, por su brecha muy grande entre la banda de valencia y la conducción, no conducen energía. Esto se ve en los materiales como la cerámica, el vidrio, el plástico, etc. Los semiconductores, en cambio, no son ni buenos conductores ni son aislantes, ya que la brecha entre bandas no es muy grande. Por lo tanto, si se suministra una energía considerable, esta conducirá energía, como ejemplo, el cadmio. Y por último, los conductores en las que la distancia entre bandas es nula, por lo que siempre conduce electricidad, por ejemplo, el cobre, el hierro, el oro, el aluminio y la plata. Las fuerzas intermoleculares, así como las fuerzas intramoleculares, actúan sobre distintas moléculas, provocando que éstas se atraigan o se repelen entre sí. Estas fuerzas determinan las propiedades físicas de la sustancia, por ejemplo, el estado de agregación, el punto de fusión y de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, la densidad, entre otros. Por lo general, estas fuerzas son débiles, pero al ser muy numerosas, pueden ser muy importantes e incidir en el comportamiento de las sustancias. Les voy a exponer sobre las fuerzas de Van der Waals, interacción dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno, la electrostática y la influencia de las fuerzas intermoleculares en las propiedades físicas. Vamos a empezar hablando con las fuerzas moleculares de Van der Waals, las cuales se le conoce como también interacciones de Van der Waals. Es un tipo de fuerza intermolecular atractiva repulsiva. Es diferente de los enlaces atómicos convencionales como el iónico, el metálico o el covalente, o la atracción electrostática entre iones y moléculas. Es importante que conozcamos el concepto de la polaridad química, el cual es una propiedad de las moléculas que tienden a separar cargas eléctricas de su estructura. Es una propiedad que se relaciona mucho con las fuerzas moleculares, con la solubilidad y con los puntos de fusión y ebullición. Dependiendo de la polaridad química, las moléculas se pueden clasificar en dos tipos de moléculas. Las moléculas polares, las cuales están formadas por átomos con una electronegatividad muy fuerte. El átomo con mayor electronegatividad, queda con una carga negativa, y el átomo con menor electronegatividad naturalmente queda con una carga positiva. Esta distribución de cargas también llevará a la formación de un dipolo. Seguimos con las moléculas apolares, las cuales están formadas por átomos de igual electronegatividad. Es decir, que todos sus átomos tienen los mismos electrones en el enlace. Un factor que también puede determinar la polaridad de una molécula es la simetría molecular, pues hay moléculas compuestas por átomos con una diferencia de electronegatividad, pero que no son polares. Esto ocurre cuando se suman las densidades de carga de las partes de la molécula, se anulan y resultan en un momento dipolar nulo. Seguimos con los tres tipos de fuerzas en las que se dividen las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de atracción de Kisom, también conocidas como interacciones dipolo-dipolo, son interacciones entre moléculas polares, es decir, que son permanentemente polarizadas, y esas moléculas tienen un polo positivo y uno negativo. Se orientan de forma en la que el dipolo positivo se acerca con el polo negativo. Seguimos con las fuerzas de atracción de Debye, también conocidas como dipolo permanente, dipolo inducido. Tienen lugar en una molécula polar y otra polar, pero que presentan una polaridad inducida. Este tipo de interacción en el dipolo induce a un dipolo transitorio en la molécula polar. Seguimos con la última interacción, la última fuerza de Van der Waals, la cual es conocida como fuerza de dispersión de London. También se le conoce como una interacción dipolo-inducido, que son una interacción que ocurre entre moléculas apolares. El movimiento de electrones en estas moléculas induce a dipolos transitorios, lo que provoca cierta atracción entre ellas. Este tipo de atracciones son muy débiles. De hecho, una de las características de las fuerzas de Van der Waals en general es que son muy débiles comparándolas con los enlaces químicos ordinarios, como ya mencionamos, los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Otra
Característica importante a denotar de la molécula de Van der Waals es que presentan una anisotropía, es decir, que sus propiedades varían dependiendo de la atracción de las moléculas. De ello a menudo depende de que sean de tipo atractivas o de repulsivas. El siguiente tema a ver es las fuerzas de dipolo-dipolo. Un dipolo es una molécula formada por al menos dos átomos con una gran diferencia de electronegatividad. Un átomo es electropositivo y otro es electronegativo. En ese tipo de fuerzas se produce una distribución asimétrica de los electrones que tienden a ubicarse en las proximidades del átomo más electronegativo, como vimos en el tema anterior. Este tipo de fuerzas también son conocidas como puente de hidrógeno. Y eso nos lleva al siguiente tema, el cual es precisamente puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un enlace que puede producirse de la atracción existente de un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. También puede presentarse en otros elementos como el flúor, el nitrógeno o el cloro, siempre y cuando estos estén con carga negativa. El puente de hidrógeno puede vincular distintas moléculas e incluso sectores diferentes dentro de la misma molécula. El átomo de hidrógeno, que cuenta con la carga positiva, se le conoce como el átomo donante, mientras que los otros elementos que ya mencionamos son el átomo receptor o aceptor también, se le conoce de esta manera. Los puentes de hidrógeno pueden aparecer en el ADN, en el agua y las proteínas, por ejemplo. Debido a su existencia se producen fenómenos de gran importancia, incluso que aparecen de manera cotidiana, como lo son el punto de ebullición del agua, la menor densidad del hielo respecto al agua líquida, lo cual es responsable de que el hielo flote en el agua, es decir, sin la presencia del puente de hidrógeno, el hielo se hundiría en el agua. Y la consistencia de la glicerina, que están vinculadas a la presencia de los puentes de hidrógeno en sus moléculas. Es importante conocer que cualquier puente de hidrógeno se puede subdividir en un puente de hidrógeno asimétrico, que es un puente con el que se hace referencia a un enlace que es más fuerte que el original, que se puede dar en el hielo que está sometido a altas presiones y que se caracteriza porque el átomo de hidrógeno está a una distancia equidistante del átomo que se encuentra unido de manera covalente. El siguiente tema es la electrostática, que es un fenómeno que se genera cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo. Esta acción da lugar a una separación de transferencia de electrones negativos de un átomo a otro. El nivel de carga depende de varios factores, como por ejemplo el material y sus propiedades físicas y eléctricas, la temperatura, la humedad, la presión y la velocidad de separación. Hay que denotar que cuanto mayor es la presión o la velocidad de separación, mayor es la carga. Y vamos con nuestro último tema, lo cual es la influencia de las fuerzas intermoleculares en las propiedades físicas. Las fuerzas intermoleculares se les puede definir como la fuerza de atracción entre las moléculas, y estas ejercen aún más influencia en las fases condensadas de la materia, es decir, cuando están en estado sólido o líquido. A la condensación se le puede definir como, a medida que la temperatura de un gas disminuye y sus moléculas ya no tienen la energía suficiente para seguir separadas, estas se juntan formando pequeñas gotas de un líquido. Las sustancias como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco, estas cuando se encuentran a temperatura y presión ordinarias y en forma de gases están constituidas por moléculas de gran estabilidad, pues resisten en general temperaturas elevadas sin descomponerse. En cambio, cuando se hallan en estado sólido o líquido tienden por lo general a puntos de fusión y de ebullición más bajos. Por otra parte, los sólidos de esta clase no se disuelven en disolventes del tipo agua, haciéndolos en el tipo del benceno y no conducen corriente eléctrica en estado líquido ni tampoco lo hacen en sus disoluciones. El comportamiento de estas sustancias hace suponer la existencia de fuertes uniones intramoleculares. Las fuerzas intermoleculares son un tipo de enlace más fuertes a las intermoleculares. Y las fuerzas intermoleculares son las principales responsables de darles a las propiedades macroscópicas de la materia, por ejemplo el punto de fusión y el punto de ebullición. En general, las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas intramoleculares. Por ello se necesita menos energía para evaporar un líquido, que para romper los enlaces de sus moléculas. Buenas tardes.
En conclusión, son estos temas las bases fundamentales para comprender y entender lo que pasa a nuestro alrededor, es decir, en términos microscópicos, salud.